Hola, somos Catalina Farías, Carolina Machuca, Catalina Valdés y Leslie Villalobos y hoy les hablaremos sobre los lóbulos del cerebro y áreas que participan en el lenguaje. El día de hoy vamos a conocer las secciones del cerebro, donde nos vamos a encontrar con el lóbulo frontal, lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Veremos el lugar en que se encuentran ubicados en el cerebro y las funciones de cada uno. Posteriormente, vamos a ver la relación entre el cerebro y el lenguaje y para luego dar nuestra reflexión respecto al trabajo realizado. Pero para eso debemos comenzar explicando que el sistema nervioso está compuesto principalmente por la médula espinal y el cerebro. El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso, es quien controla las funciones del organismo, como el habla, el lenguaje, la memoria, la visión, la audición, las sensaciones y el movimiento. Formado por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, que se encarga del lenguaje y del habla, lo sensitivo, y el hemisferio derecho, el encargado de dar sentido, o sea, lo motor. Cada hemisferio tiene control del hemisferio contrario, es decir, el hemisferio izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Estos hemisferios están conectados por el cuerpo calloso, que permite que se manden información de un hemisferio a otro. Si se daña, se generarían respuestas inconclusas o la persona respondería cosas sin contexto. En primer lugar, el lóbulo frontal. Este se conecta con la zona prefrontal. En este también encontramos la corteza motora primaria y el área premotora. Dentro del lóbulo frontal izquierdo encontramos el área de Broca, que planifica los movimientos del habla. Pero, ¿qué es la corteza motora primaria? Esta está ubicada en la parte posterior del lóbulo frontal, la cual trabaja junto a áreas premotoras para poder planificar las acciones y ejecutar los movimientos. Desde la información sensorial que recibimos de nuestro exterior. Es la encargada del movimiento, genera y envía la orden de movimiento a todos los músculos voluntarios que se encuentran en nuestro organismo. En la corteza motora primaria se encuentran las células de Bell, que son una de las neuronas motoras con mayor longitud del sistema nervioso humano. ¿Qué hacen estas células? Bueno, estas células transmiten la orden motora a través de impulsos nerviosos que viajan desde la neocorteza hasta la médula espinal. Esa prefrontal es la que controla los procesos cognitivos. De esta manera, los movimientos, comportamientos y conductas sean apropiadas al momento y lugar concreto. En específico, se encarga de la planificación del movimiento, habla, señas y escrituras, de las funciones ejecutivas, las cuales nos permiten planificar, guiar, organizar, anticipar, autorregular, flexibilizar, jerarquizar y evaluar nuestro comportamiento. Del pensamiento divergente, el cual está relacionado con la creatividad y el control de impulsos sexuales. El lóbulo frontal se encarga de 1. Guardar información, guarda vivencias que nos hacen sentido. 2. Desarrollar el lenguaje superior, aquel lenguaje que te permite resolver problemas. 3. Coordinar la cognición, el comportamiento y la emoción. Y 4. Tiene control sobre los movimientos voluntarios de los músculos. En segundo lugar tenemos los lóbulos temporales, tienen que ver con el procesamiento auditivo y con la asociación auditiva, la que está entre el sonido y el significado, es decir que al sonido le otorgamos un valor que nos permite construir palabras en base a un significado. Debemos considerar que un concepto sin emoción no se aprende o una palabra que no tiene ningún significado para nosotros no existe. Los lóbulos temporales también reciben información de muchas otras áreas y los lóbulos del cerebro y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos, los cuales provienen de los sentidos. Por esta razón juega un papel fundamental en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de palabras. Son las encargadas de percibir los sonidos, realizar las codificaciones, decodificaciones e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación. En esta última parte se destaca su participación en la comprensión del habla que se da en el área de Wernicke. El lóbulo parietal
abarca la corteza sensitiva, es decir, los sentidos. En ella se localizan las sensaciones somésticas, como el dolor, la temperatura, el tacto y la presión, cumpliendo un rol importante como ayudar a cuidarte del medio, o sea, a que no te dañes y a interactuar con él. Si se daña la circunvolución angular, que es una parte de este lóbulo, se puede producir anomia, que es la falta de recordar algo, alexia, que es la dificultad para decodificar o reconocer las palabras, desorientación, que es la pérdida de noción del tiempo y del espacio, agnosia digital, que es la incapacidad de reconocer algo a través del tacto, o acalculia, que es la dificultad para realizar cálculos. Tenemos el lóbulo occipital. Este lóbulo está detrás de la nuca, tiene que ver con la visión y es el lóbulo más pequeño de nuestro cerebro. Este se divide en dos regiones, la corteza visual primaria y las áreas de asociación visual. La corteza visual primaria se encarga de recibir los estímulos originarios del sentido visual y de realizar un primer procesamiento para obtener una información, que aunque es un poquito detallada, permite que la otra porción del lóbulo dé lugar a la visión como tal. Las áreas de asociación visual corresponden a un conjunto de neuronas que recogen la información poco a poco detallada de la corteza visual primaria y la elaboran de una forma más refinada. La importancia del lóbulo occipital es analizar las consecuencias que tienen las lesiones, o sea, los traumatismos en esta región del cerebro, como la incapacidad para detectar los movimientos, problemas al percibir olores, pérdida de visión, alucinaciones e incluso epilepsia. ¿Cómo se relaciona el cerebro con el lenguaje? El lenguaje es evolutivo y modifica la conducta, ya que responde al contexto social en el que se encuentre. Este se origina con el fin de comunicarnos y conectarnos con el mundo exterior. Esto provoca que diferentes partes del cerebro se involucren en este proceso. En otras palabras, el cerebro necesita de diferentes procesos y componentes dentro de él para producir lenguaje. El área de Wernicke se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo. Este se encarga de comprender el sonido y el procesamiento de la selección del léxico. Esta información viaja hacia el área de Broca con el fin de que ésta cumpla su objetivo con el sonido ya comprendido. Dentro del área de Wernicke está el área de Hertz. Este le da sentido al sonido. Área de Broca. Este se localiza en el lóbulo frontal izquierdo. Se encarga de producir y planificar los movimientos del habla. Podemos mencionar que este se involucra principalmente en el procesamiento de los verbos. Circunvolución supramarginal. Esta área se encuentra en el lóbulo parietal inferior y se encarga del procesamiento fonológico y la escritura. Circunvolución angular. Este se encuentra en el lóbulo parietal izquierdo y su principal función es ser partícipe en la integración multimodal en la cual nos encontramos la visión, la audición y el tacto. Cerebelo trabaja en la modulación de la función verbal como fluencia verbal, evocación de la palabra, sintaxis, lectura, escritura y habilidades metalingüísticas.